Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Para mí es una gran satisfacción poder compartir este espacio con figuras como el resto de los expositores. Espero estar a la altura de su capacidad y de su conocimiento. Dado que tengo que hacer la primera intervención, me he propuesto dar un marco integral, abordar la problemática estructural de la seguridad, porque seguramente los expositores posteriores podrán, con el nivel y la experiencia que los caracteriza, ir abordando más específicamente la problemática tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, o sea, en el AMBA, que es un poco el objeto de esta charla. En primer lugar, quiero decir que la problemática de la inseguridad, o de la seguridad, como la quieran poner, es integral y compleja. Y como tal, en esa complejidad y en esa integralidad hay que abordarla. Para mí es fundamental marcar que la seguridad no se la puede abordar con medidas aisladas ni con acciones espasmódicas. ¿Por qué razón? Simplemente porque cuando no hay una coherencia en el accionar integral, se cae en un proceso de fragmentación, se cae en un proceso de falta de coherencia en el desarrollo de una política integral, y esto termina atentando contra el objetivo primordial, que es brindarle a los ciudadanos, a todos los argentinos, una situación, porque así se define la seguridad, una situación de hecho basada en el derecho por el cual se encuentran protegidas la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. Con medidas aisladas, con acciones espasmódicas, lo único que logramos es fragmentación y ausencia de una coherencia política en el marco de la seguridad. Cuando no existe esa coordinación y se produce esta fragmentación entre los diversos estamentos del Estado que deben concurrir para lograr ese objetivo de la seguridad ciudadana, empiezan a aparecer propuestas o actitudes que van siempre de un extremo a otro. Esa falta de coherencia lleva a que se produzcan propuestas parciales y extremas para desarrollar o para resolver el problema de la inseguridad. Es así como aparecen aquellos que sostienen que a través del gatillo fácil, es decir, con un disparo certero, se resuelve el problema de la seguridad, o en el otro extremo, igualmente pernicioso, la posición del pseudo-garantismo, que con una actitud abolicionista o de despenalización y de no sanción del delito, terminan dejando inerme a la sociedad, y esto lo estamos viendo en estos días, lamentablemente, con datos estadísticos que son significativos. Lamentablemente se ha producido, con la excusa de la pandemia, la liberación de casi 5.000 delincuentes, en virtud de esta visión pseudo-garantista, insisto, que cuando vuelven a la calle, lejos de reinsertarse en la sociedad, empiezan a cometer los delitos y el crecimiento que estamos viendo en la inseguridad en general. Por eso digo, si abordar la problemática de la seguridad implica una actitud integral y coherente y coordinada, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es que hay que dar una lucha frontal para resolver el problema de la inseguridad respecto de la fábrica del delito. Y cuando hablo de fábrica del delito, estoy hablando fundamentalmente de la marginalidad y la exclusión. La pobreza en general, pero sin querer estigmatizar la pobreza, porque no es sinónimo de delincuencia la pobreza. Lo que genera, lo que fabrica el delito, lo que lo genera y lo potencia es la marginalidad y la exclusión. Es decir, la pérdida de valores, la pérdida de la cultura del trabajo, la pérdida de un horizonte de valores que permita pensar y construir la vida personal
desde una cuestión productiva y de aporte a la sociedad y no de conflicto y violencia respecto de la sociedad. Esto indica claramente que no está dentro del ámbito específico de la seguridad este aspecto, está dentro del marco de una política económica general y dentro de políticas sociales adecuadas, la educación, entre otras, y fundamentalmente, y básicamente no abordar esta problemática desde una visión clientelar, es decir, tomar a la pobreza como algo a que hay que sostener y que hay que solventar, porque esto lo que hace es incrementar esa marginalidad y esa exclusión. Políticas clientelares, lejos de auxiliar o ir en la dirección de resolver el problema de la inseguridad, terminan profundizándola. La segunda cuestión que tenemos que abordar, luego de esta primera que para mí es central, es mejorar las condiciones de la prevención. Generalmente se identifica el problema de la inseguridad con la policía o con lo policial. Y la verdad, hay que decirlo, que el último eslabón de la cadena de la seguridad es lo policial. ¿Por qué? Porque si no se generan condiciones económicos, sociales, como hemos dicho, y otras más específicas, como voy a tratar de desarrollar ahora, no hay actividad policial, prevencional eficiente, porque no se dan las condiciones para que eso pueda cumplirse. Básicamente, hay que pensar, para mejorar esas condiciones de la prevención, no estrictamente policial, en los siguientes elementos. Y estas ya son políticas también que exceden el marco de lo específicamente de los ministerios de seguridad. Por ejemplo, la necesidad de contar con documentación y con documentos inalterables. Esto es fundamental. Un segundo aspecto no menor es el control de los pasos de fronteras y de las zonas de frontera. ¿Por qué razón? Porque hoy el delito tiende a transnacionalizarse, el delito es suprajurisdiccional, el delito comienza en un país y termina en otro. El caso más típico es el caso del narcotráfico. Consecuentemente, si no tenemos un control de los pasos fronterizos, muy difícilmente se va a yugular el ingreso, por ejemplo, podemos poner otros ejemplos, pero en este caso específico, del narcotráfico. Otro tema importante, previo, es fundamentalmente el tema del control de las armas en manos de civiles. El RENAR o actualmente el ANMAT, donde hemos visto políticas que se llevaron a cabo de tomar o sacar armas de los civiles, destruirlas, y en realidad esta política mal ejecutada terminó sacando esas armas de manos de los civiles para ponerlas en lugares donde terminaban por hechos de corrupción, de nuevo en el circuito de la delincuencia y de la violencia. Por lo tanto, hay que tomar seriamente esta problemática y no desde eslogans que pueden resultar muy agradables, pero que en la práctica no generan el efecto buscado. Otra cuestión fundamental, previo a lo policial, es el tema de la unidad de investigación financiera. No hay delito, y no hay delito complejo, si no hay lavado de dinero. Y para actuar sobre el narcotráfico particularmente, la trata de personas, el contrabando en general, si no hay un control específico, detallado y eficiente de los mecanismos de lavado, no hay posibilidad de ser eficientes. Otro tema no menor es el manejo que ya corresponde al área de salud y al ANMAT de los precursores químicos. No es un dato menor. Hoy no hay posibilidad de desarrollar las nuevas formas que vienen del narcotráfico crecientes, que son las drogas de diseño, si no se maneja o no se actúa sobre los precursores. Igualmente ocurre con la cocaína. De manera que, insisto, sigo señalando aquellos elementos que son primordiales y anteriores a la actividad policial. Otro dato no menor, otro tema no menor que hay que abordar, la radarización. El espacio aéreo en la Argentina hoy es un colador, sinceramente. No hay un eficiente control de ese espacio aéreo y todos sabemos que por vía aérea ingresa gran parte de la cocaína en la Argentina, además del contrabando en general.
La hidrovía, el control de la hidrovía es fundamental. Todos sabemos que los puertos de salida de Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca de la droga, en gran medida ingresan por la hidrovía. Por lo tanto, pasos de frontera, hidrovía y espacio aéreo tienen que ser elementos a tener en cuenta en una política integral para garantizar la seguridad. Otro aspecto importante, insisto, previo a la cuestión policial, es un mecanismo de protección de testigos, de denunciantes y de arrepentidos eficientes. Cuando hemos visto en los últimos tiempos que muchos delitos, especialmente de corrupción, pero también de narcotráfico, fueron posibles avanzar en ellos debido a los arrepentidos y a los testigos protegidos, evidentemente cuando esto no se controla, cuando esto no da las garantías necesarias, termina convirtiéndose en un instrumento estéril, porque al no haber confianza no se puede aplicar esto que es fundamental en esta lucha contra la inseguridad. Por otro lado, no menor tampoco es la necesidad de tener archivos de reincidencias, de antecedentes, pedidos de captura, banco de datos genéticos, por ejemplo, para combatir la trata de personas, que puedan ser consultadas en tiempo real. La compatibilización de los sistemas es central para la lucha contra la inseguridad. Si nosotros no tenemos una coordinación en términos de lo que señala la Ley de Seguridad Interior, básicamente a través de la creación del Consejo de Seguridad Interior, donde convergen todas las policías provinciales, con todas las fuerzas federales, y con esa coordinación se va trabajando en función no solo del intercambio de información y de la capacidad de desarrollar investigaciones que exceden el marco de una jurisdicción, sino que además de compatibilizar los sistemas, no se coordina el despliegue, la actividad y el desarrollo de las fuerzas policiales, nos encontramos con el problema que tenemos hoy, donde hay un Ministerio de Seguridad de la Nación que al no tener esta acción de coordinación con el resto de las fuerzas provinciales, nos encontramos con que el esfuerzo que puede realizar cada uno de esos sectores termina siendo absolutamente inconsecuente y hasta negativo respecto del objetivo buscado. Dicho todo esto, luchar contra la fábrica del delito, generar condiciones para la prevención que no son de manera estrictamente policial, cabe señalar un punto más que para mí es central, y no lo digo desde una, digamos, deformación por la actividad que uno ha tenido, que es la inteligencia. La tarea de inteligencia es fundamental. Es imposible atacar la complejidad del delito que hoy existe a través de las grandes redes de trata, de narcotráfico, de lavado, si no somos capaces de tener una inteligencia que encuadre esta problemática, que la vaya subsumiendo y que de hecho permita desde una visión y desde una construcción de una inteligencia estratégica desarrollar una política de inteligencia criminal que sea eficiente en orden a este objetivo. Esto me parece fundamental señalarlo como cuestiones previas para entrar en otro tema más, que es el de la cuestión judicial y la cuestión legislativa. Fíjense que todavía no llegué a la cuestión policial, porque insisto, la cuestión policial, desde esta perspectiva, es el último eslabón de la cadena. ¿Por qué meto el problema de la cuestión judicial y legislativa? Bueno, muy simple. Porque lamentablemente en la Argentina, cuando la protesta y la reacción popular se hace sentir, se quieren incorporar leyes como respuesta a esa demanda de la sociedad. Y cuando las leyes no son producto de consensos y de acuerdos que surjan de un análisis profundo de la problemática, terminan siendo parches. Lo hemos visto sistemáticamente en la Argentina. Cuando hubo acuerdos y consensos porque hubo una lectura coherente de la problemática, salieron leyes consensuadas. La Ley de Seguridad Interior es una de ellas, o la Ley de Inteligencia Nacional, la 25520, que también fueron leyes muy consensuadas entre oficialismo y oposición. Lamentablemente, cuando se legisla en función de esta premura,
se cae en parches que lejos de resolver el problema lo hacen más complejo y de más difícil ejecución. Esto respecto estrictamente de la cuestión legislativa. Pero ¿por qué incorporo la cuestión judicial? Porque es central en esta cuestión. El problema, como digo, no es la mayor cantidad de leyes. Lo importante es que se apliquen las leyes que existen, a muchas de las cuales sin duda habrá que actualizar. Pero lo fundamental es su aplicación. Y ahí es donde nos encontramos con un problema muy serio hoy en la Argentina, que es la aplicación de la ley desde prejuicios ideologistas. Es decir, donde aparece este pseudo-garantismo y este pseudo-progresismo interpretando a las leyes desde una perspectiva donde termina siendo la sociedad, que es la víctima, la responsable y la que queda abandonada frente a una acción judicial que privilegia, por una concepción errónea, equivocada, ideologista, privilegia la situación del delincuente. Es cierto que esto parte de una concepción filosófica, que el delincuente es producto de una situación determinada, pero no menos cierto es que cuando se tiene que aplicar la ley, no se puede entrar en este dilema, sino básicamente lo que tiene que hacerse es utilizar ese instrumento para tener claro los castigos necesarios que corresponden a conductas que afectan a la sociedad. De manera que la actividad legislativa y la actividad judicial también son previas a la cuestión policial. Otro punto que es sustantivo hoy, evaluar y abordar para lograr esta finalidad de mejorar la seguridad en la Argentina es un profundo análisis y modificación del régimen penitenciario. Tenemos que terminar con que las cárceles sean un posgrado del delito. Lamentablemente hoy es así. Es decir, hay que reformular integralmente para cumplir con esa premisa constitucional donde las cárceles no son para castigo, sino para resocialización del delincuente. De manera tal que reformular el régimen penitenciario, el sistema carcelario, pasa a ser un elemento sustantivo para que no se realimente la cadena del delito y podamos efectivamente ser eficientes en la lucha contra la inseguridad. Un dato específico, concreto, que seguramente tanto Sergio como Tito Ventura desarrollarán más detalladamente, es el problema de la convivencia en las comisarías del delincuente con la policía, porque esto significa básicamente un contacto que facilita la interacción y la corrupción policial que termina siendo un factor agravante de esta situación del delito. Bueno, dicho todo esto, corresponde entonces entrar ahora en lo que, insisto, es el último eslabón de la cadena de la seguridad, que es la problemática policial. Normalmente la sociedad tiende a identificar seguridad con policía, pero si no somos capaces de entender que si no avanzamos en políticas coherentes donde están involucradas distintas áreas del Estado, como acabo de señalar, en orden a crear las condiciones necesarias para la prevención del delito, la actividad prevencional específica de la policía no lo resuelve. Y más allá de que la sociedad identifique uno con otro y termina siendo lo policial o la policía o la actividad de las fuerzas de seguridad a las que se les reclama, hay toda una política previa que es de naturaleza integral, donde interviene la coordinación, donde interviene la coherencia y el funcionamiento de las distintas áreas del Estado, que si no están presentes, si no actúan coordinadamente, no hay posibilidad de que la prevención por parte de la policía sea realmente eficiente, aunque sea la policía la que finalmente es a la que se le reclama que exista la seguridad. Corresponde entonces entrar ahora en la cuestión estrictamente policial. Muy bien. ¿Qué significa esto? Bueno, es indispensable en términos policiales incrementar la actividad que alivie la presión del delito por parte de las fuerzas de seguridad. Esto obliga a aumentar sustancialmente el número de agentes en la calle. Insisto, tampoco esto sirve si no hay una inteligencia adecuada, si no hay mapa del delito coherente, si no hay mecanismos de comunicación que sean eficientes y eficaces en tiempo real.
y que tengan además la correspondiente remuneración, el personal, acorde al riesgo que tiene la actividad y mucho más en estos momentos, ¿no es cierto? La necesidad de incorporar tecnología y móviles en cantidad y calidad suficiente es otra cuestión muy significativa. Y que me parece que también pasa a ser sustancial, por todo esto que señalamos de la connivencia que significa la delincuencia con la policía, la necesidad de organismos de control interno dentro de las fuerzas de seguridad que realmente sean eficaces y que estén en manos de civiles. Esto es fundamental porque evita las conductas corporativas que normalmente tienden a la autoprotección de las propias estructuras, y esto atenta contra la seguridad y con el objetivo que perseguimos. Obviamente, y para finalizar, creo que ya estoy en el tiempo que me habían asignado, yo creo que es importante preguntarse, bueno, ¿con qué fondos se financia esto? Porque siempre llegamos a este cuello de botellas que es con qué financiamos, aún la mejor de las políticas, cuando no tenemos los fondos suficientes. Bueno, a mí me parece que acá hay una cuestión que es central, que la Argentina hoy, por la crisis que tiene, agravada por la pandemia, la cuarentena, etcétera, no dispone de la capacidad económica como para generar, por ejemplo, nuevos impuestos. Es imposible pensar financiar la actividad de seguridad con nuevos impuestos. Por lo tanto, acá hay que hacer una profunda reformulación de algunas políticas que son centrales hoy en la Argentina. Hay que revisar necesariamente esta tendencia a la estatización que estamos viviendo, porque realmente un Estado que se encuentra en el estado en que hoy se encuentra, producto de estos condicionantes, no tiene capacidad de prevenir o de resolver la problemática económico-financiera que implica sustentar un plan de seguridad. Les voy a poner un ejemplo muy simple que aclara este concepto. ¿Saben Miguel, cuánto pierde hoy? Sí, Miguel, andar redondeando, ya está. ¿eh? Andar, Termino. es odioso mi postura, pero Correcto, perdón. Termino con esto. Financiamiento. Miren, yo les digo una cosa muy simple. Hoy, algunas empresas del Estado, pongo el ejemplo de aerolíneas, está perdiendo 400 millones de dólares. Este es el déficit que tiene. En 3 años son 1.200 millones de dólares. Ni que hablar de los fondos del juego. Sería otra cuestión para analizar. Pero simplemente en 3 años, con una inversión permanente de entre 2.000 y 3.000 millones que pueden surgir de esta revisión, de este tipo de políticas, podemos financiar en serio un plan como el que acabo de señalar en términos de prevención que sea eficaz contra la inseguridad. Bueno, muchísimas gracias y disculpen el haberme excedido. muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora es el turno de Vicente Ventura Barreiro, abogado y doctor en Relaciones Internacionales. Fue director general de Políticas de Prevención del Delito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal, viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Vicente, 15 minutos, por favor. Así una posición odiosa de interrumpir. Muchas gracias, Vicente. Es la palabra. Gracias Claudio. Buenas tardes a todos. Voy a seguir la línea metodológica que inició Miguel Ángel. Máxime estando Sergio y Marcelo presente, no voy a abordar el tema de la coyuntura en materia de seguridad ni en la provincia de Buenos Aires, ni en la ciudad de Buenos Aires. Me gustaría generar el debate respecto de algunas ideas que me han surgido a partir de gestionar o tener la posibilidad de gestionar en ambos distritos. Como saben, me gusta trabajar mucho el tema de la seguridad desde varios aspectos. En este caso particular,
vamos a charlar un poco sobre la problemática de la seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires, nada más y nada menos que lo que comprende la ciudad de Buenos Aires, 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente hasta la línea imaginaria de la Ruta 6, lo que serían 13.200 kilómetros cuadrados, 15 millones de habitantes. Esto significa el 37% de los habitantes de la República Argentina. Vaya si la problemática de este lugar, de esta zona, no es importante para nosotros los argentinos. Pero en el caso particular, me gustaría referirme también a las agencias policiales que trabajan en estas jurisdicciones. Y me refiero a agencias policiales como instrumentos operativos de la seguridad ciudadana. No sin antes, tengo el deber de destacar cuál es mi posición respecto de la seguridad ciudadana. Parto de una posición realista, en la cual la seguridad ciudadana es parte de la seguridad pública y esta a su vez de la seguridad nacional. Como les decía entonces, en este espacio territorial contamos con dos agencias policiales como instrumento operativo de la seguridad ciudadana. Por un lado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin entrarnos en este caso, para no extendernos, en las fuerzas federales que interactúan también en estos distritos, con despliegue diverso, sin perjuicio de que no en todos los casos son sus funciones específicas. Ambas policías, como les decía, tienen realidades totalmente diferentes, dimensiones, historia, idiosincrasia, absolutamente dispares, y hoy tienen que convivir en un área cuyas jurisdicciones son solamente para aquellas personas de bien. Si uno cree que el delincuente está pensando en los límites jurisdiccionales como algún tipo de barrera, estamos totalmente equivocados. Los límites son para la gente de bien. Los delincuentes tienen otra forma de percibir las jurisdicciones. Esa situación que les genera el triángulo de confianza por un lado, las zonas donde pueden delinquir, las zonas donde son más perseguidos, las zonas donde descansan y las zonas de tránsito. Razón por la cual tenemos que abstraernos y pensar, como bien dice esta temática del día, en este ámbito, ¿no? Volviendo al tema de las policías, como les decía, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, heredera de la policía metropolitana, aquella que se creó en el año 2008, cuyas bases fueron las mejores experiencias de otras policías, es la última de las policías creadas en la República Argentina, con los mejores ejemplos de otras policías. Fue una policía que se creó de menor a mayor, pensada directamente para trabajar e ir ampliándose en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, allá en el 2016, se crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y se incorpora parte de la Policía Federal, lo que podríamos resumir con lo que era la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Y así es como se encuentra hoy. Durante este proceso no ha tenido grandes modificaciones estructurales, como le decía, con la excepción de la incorporación de este amplio sector y efectivos de la Policía Federal. Por otro lado, la conducción política se ha mantenido constante. En este periodo, solo 3 ministros han sucedido desde el año 2007, e incluso en los 2 últimos ministros han compartido el mismo secretario de Seguridad, que es el que nos acompaña hoy como disertante, Marcelo, con lo cual eso nos demuestra que ha habido una línea de trabajo que se ha mantenido. En este tiempo, la Policía de la Seguridad de Buenos Aires, en su corta existencia, ya ha adquirido su propia identidad. Podíamos haber pensado en algún momento que utilizábamos tal o cual modelo en su creación, pero lo cierto es que ya tiene su identidad propia, su forma de trabajo, hasta su propio esquema estructural, incluso sus colores muy distintivos, que han sido factor de controversia, pero hoy los han adquirido como propia identidad. Por otro lado, e interactuando también en el mismo ámbito jurisdiccional, como hablábamos en el AMBA, es la policía más antigua del país, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creada en 1821, fue embrión de la Policía Federal. Este es un caso muy particular, me ha despertado particular interés, debido a que fueron 4 años los que me tocó convivir y trabajar codo a codo con
con esta policía, y no sin antes hacer un diagnóstico de su estructura y demás. En líneas generales se ha advertido que algunos funcionarios que han ido a esta cartera, que han conducido esta cartera desde el ámbito político, han pretendido, sin un diagnóstico previo, porque si no habrían advertido que es algo bastante difícil de concretar, habrían pretendido refundar esta policía. Así es que a lo largo de este tiempo, y desde la época, desde la democracia, desde el reinicio de la democracia para acá, podemos ver que hemos tenido la maldita policía, la policía bonaerense, la policía Buenos Aires II, la policía local, unificación de escalafones, cambios de nombres de jerarquía y purga tras purga. Sin embargo, esta policía se resiste al cambio de una forma asombrosa, con una resistencia inigualable, y vuelve siempre a su canal natural. Entonces me pregunto cuál es el interés, por llamarlo de alguna forma, de cada uno de los funcionarios que no ha advertido la imposibilidad de lograr este cambio. Por otra parte, también advierto el tiempo que ha durado cada uno de los funcionarios en su gestión y cuál es la probabilidad que tenía de éxito de cada una de las formulaciones o reformulaciones que tenía respecto de la estructura, respecto de la policía. Y no me refiero a la estructura concretamente, sino a aquellas cuestiones de fondo, puesto que la estructura es adaptable a las necesidades de la conducción de cada uno de los funcionarios. Como ustedes vieron, la enumeración que hice son enumeraciones que afectan directamente a la identidad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, ¿cuál es el tiempo promedio que ha durado un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires? Si hacemos un breve análisis nos damos cuenta que el promedio es 1 año y 8 meses. El único ministro que pudo acompañar una gestión completa fue el ministro Ritondo. Sin embargo, si ustedes le preguntan al ministro Ritondo, cuando inició la gestión, cuál era su expectativa, seguramente nunca le hubieras dicho 4 años. Entonces, mal puede pensarse en hacer una reforma de estas características, bien profunda, afectando la identidad de una policía centenaria, con una identidad muy marcada, si sabemos que, o previamente sabían que no iban a lograr ver el éxito de la misión que habían encarado. Y estas reformas no hacen otra cosa que menguar la confianza y la identidad propia, la confianza ciudadana y la identidad propia de la misma policía. Reitero, esta es la policía que tiene que trabajar conjuntamente con la policía de la ciudad de Buenos Aires para fortalecer y atacar la seguridad, el problema de la seguridad en este espacio. Es por ello que entiendo, y a modo de propuesta, y a los fines de iniciar un debate, entiendo necesario en este estado de maduración política que tenemos en nuestro país, un profundo acuerdo político en materia de seguridad, amplio y multisectorial. La seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado, pero no solo de un gobierno, es un problema de todos, y esto debe ser asumido como tal por todas las fuerzas políticas, sin demagogias, sin especulaciones cortoplacistas, sin perjuicios ideológicos, con el concurso de quienes han profundizado en estos temas. Tenemos que traer a todos a la mesa de debate y proponer respuestas que puedan ser mantenidas en el tiempo en materias básicas. No tener una agenda ambiciosa en un principio, sino una agenda cumplible. También, a modo de propuesta, algunas de las características que debería tener este acuerdo o este decálogo podrían versar sobre los siguientes temas. Presupuesto acorde a las necesidades, como decía Miguel Ángel, con un equipamiento e infraestructura sostenida y moderna. Hoy en día podemos hacer el cálculo cuántos autos o vehículos o patrulleros de cada una de las áreas de la policía vamos a necesitar este año, cuántos el año que viene, lo mismo en cada una de las fuerzas. Tranquilamente se puede hacer una programación y diagramación de cada una de las necesidades de la policía para que ésta se vuelva operativa. Pero sobre todo tiene que ser moderno. Si la necesidad, por ejemplo, pueden llegar a ser los patrulleros, mal podemos pensar en algún sistema que pueda contribuir a algún centro de fusión de inteligencia, porque no va a ser nuestra primera prioridad. Nuestra primera prioridad puede llegar a ser todas aquellas actividades de prevención, dejando la investigación o el análisis forense en una segunda instancia.
Otro de los puntos que puede sostener es la profesionalización de las fuerzas policiales, algo indiscutible, pensando en elementos básicos acordados en cuanto al reclutamiento, a la formación, a la capacitación, a un reentrenamiento continuo apuntando a la exigencia y orientado a la interoperatividad entre estas dos agencias policiales. Y otras, por supuesto, habida cuenta de la transnacionalidad del crimen y demás. También, como decía Miguel Ángel, la transparencia. Asuntos internos en manos civiles, fuera de la estructura policial, pero no nos referimos solamente a la conducción, sino a aquellos instructores de cada una de las causas, para que la policía pueda resolver rápidamente y fuera de su estructura cada una de las investigaciones en las que son sometidos. Debemos cumplir, y estas áreas deben cumplir acabadamente con toda la normativa vigente en tiempo y forma para darle seguridad, no solo a la ciudadanía, sino a las fuerzas policiales. La lucha contra el crimen organizado tiene que ser constante, tiene que ser una política establecida que no varíe según el color político de los funcionarios que pueden llegar a desembarcar. La lucha contra las mafias, el juego clandestino, los sindicatos, las barra bravas, tienen que ser objetivos constantes de las fuerzas de seguridad de este AMBA. Una cosa importante que si ustedes van a advertir rápidamente que podría incluirse en este decálogo es la unificación de los sistemas de recolección de datos estadísticos y los mapas delictuales. Hoy en día nos podemos basar en el SNIC, que es el Sistema Nacional de Información Criminal, que es el sistema que usamos para compartir la información, pero es un sistema que su recolección y análisis y su disposición para cada uno de los elementos operativos de las fuerzas es ex post. Quiere decir que este año vamos a contar con los datos estadísticos analizados del año 2019. Sin embargo, para trabajar, las policías necesitan interactuar y saber los datos en tiempo real que está pasando en sus distritos. Como les decía al principio de la exposición, pensar en el límite jurisdiccional es algo que solo les ocupa a la gente de bien. La policía de la ciudad necesita saber cuáles son los datos en tiempo real, el mapa del delito, el mapa de calor y el mapa de demanda policial que alojan los 911, y lo mismo en la provincia, y lo mismo la policía de la provincia respecto de la ciudad. O podemos pensar quizás que el puente Avellaneda es límite para algún tipo de delincuente. Lo que pasa de uno u otro lado lo divide meramente un curso de agua. Un tema para agregar también, que es un tema de discusión, es el entorno del ciberespacio seguro. Las áreas de patrullaje dejaron de ser las calles. La actividad de las personas dejó de ser el mero territorio. Hay un área mucho más amplia, mucho más compleja, sin entrar a lo que es la Deep Web o la Dark Web. Pensar que la policía no puede o debe quedar fuera del patrullaje del ciberespacio es algo que está fuera de nuestra realidad. A modo de ejemplo, podemos advertir que muchos de los elementos que son sustraídos, o la reducción de los automotores y demás, hoy en día se venden en las redes sociales. La policía tiene que estar ahí para darle seguridad, independientemente de los delitos propiamente cibernéticos. Deben establecerse pautas claras para el accionar policial, protocolos de actuación, pero esto es un área donde las policías rápidamente tienen que abocarse a trabajar. Si bien lo están haciendo, parece ser como que esta discusión que se ha generado este año, incluso el año pasado, respecto de las diferencias que puede llegar a haber entre el ciberpatrullaje, el ciberespionaje y demás, los ha enmarcado en una discusión que para ellos no les es saludable. En definitiva, cada una de estas acciones que podemos ingresar en este acuerdo político de amplio espectro no van a hacer otra cosa que atacar a la delincuencia, en definitiva, recuperar la confianza ciudadana y mejorar la imagen de la policía. Por último, y también como disparador para que podamos pensar, y ya le dejo la palabra al doctor D'Alessandro, tenemos que analizar la posibilidad de crear en este ámbito algún elemento de coordinación permanente entre ambas jurisdicciones. Y sabemos todos que se está discutiendo en el ámbito del Congreso y en algunos espacios de poder la posibilidad de crear una agencia de seguridad en el AMBA. Seguramente es materia de discusión, seguramente va a ser materia de debate, pero el debate es enriquecedor en ámbitos como este o en ámbitos como el que estoy proponiendo. Por mi parte nada más, Claudio, quedo a la espera de las
de las respuestas. No quise adentrar en un terreno coyuntural para darle la oportunidad, por supuesto, a quienes están encabezando la lucha contra el crimen en ambas jurisdicciones hoy en día. Perfecto, muchas gracias, Vicente. Ahora, bueno, hasta ahora, dos exfuncionarios y teóricos sobre el tema. Han sido teóricos, pero han sido prácticos en su momento. Bueno, ahora vienen los funcionarios. Bueno, primero hablar Marcelo D'Alessandro. Yo soy un poco confianzudo, tendría que decirle justicia y seguridad, pero lo llamo Marcelo, que es abogado, que fue diputado nacional y, como decía, actualmente se desempeña como secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es además docente universitario. Marcelo, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y por sobre todas las cosas celebro este tipo de debates, generar estos ámbitos de confrontación de ideas, la verdad que son muy buenos y nos sirven a aquellos que estamos también en la gestión para entender un poco más la realidad y no interpretar tampoco las cosas desde un escritorio, ¿no? Donde la gestión te tiende muchas veces a absorber. Por eso es muy importante ejercitar estos debates. Bueno, lo bueno de arrancar después de Miguel Ángel y de Tito es que te allanan un montón de cosas, lo malo es que te van sacando cosas para decir. Pero sumado a todo lo que ellos dijeron, la verdad que cuando nos tocó la responsabilidad de hacernos cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de una manda de autonomía de ya hacía una deuda de hacía muchos años, nosotros teníamos una gran oportunidad que era construir una policía de cero, moderna, tomando lo mejor de la parte de la Policía Federal, que venía con la experiencia de esos hombres y mujeres, con los estamentos modernos de una policía metropolitana. Y en función de eso nos paramos también ante la problemática que tenían los vecinos. Nosotros nos paramos en 4 problemas o en 4 objetivos. Uno de ellos era la división por comunas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, la justicia históricamente tenía por secciones todo lo que es la toma de turnos. Las comisarías estaban divididas por jurisdicciones, pero la política en la ciudad de Buenos Aires se aplicaba por comuna. Y en eso lo que quedaba de rehén siempre era el vecino, donde la problemática muchas veces pasa, y alguno lo habrá sufrido, es, bueno, esto corresponde a la vereda de enfrente, la denuncia va de aquel lado, va del otro. Lo que hicimos fue una política integral de seguridad en función de las políticas que habían definido los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y fue un abordaje por comuna. Para entender de qué hablamos, la ciudad de Buenos Aires, muchos conocen, pero estamos hablando de una ciudad donde tiene 3 millones de habitantes, ingresan en forma diaria 4 millones de habitantes, y aquí tenemos la sede del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, el sistema financiero prácticamente de la Argentina se moviliza aquí en la ciudad de Buenos Aires, las embajadas, digamos, y es la capital de la República Argentina. Y es una ciudad cosmopolita. El abordaje de las diferentes comunas no es similar la zona norte que la zona centro que la zona sur. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue un diagrama policial por comunas, donde fijamos una comisaría comunal, que es una gran comisaría que tiene todos los servicios para dar y brindar en la comuna, científica, violencia de género, investigaciones, y a su vez, según el grueso, la gran cantidad que tenga esa comuna, van las comisarías vecinales para estar más cerca de los vecinos. Lo que hicimos fue variar un despliegue policial, que era un despliegue histórico que se basaba en el conocimiento del comisario, que por supuesto es valorado, pero no es un despliegue óptimo. Entonces fuimos hacia un despliegue inteligente. El despliegue inteligente lo basamos en 3 efectores, que es la cantidad de manzanas, la demografía, la cantidad de manzanas que tiene cada comuna.
las migraciones internas, es decir, los movimientos que tienen los diferentes barrios, teniendo en cuenta las 3 cabeceras más importantes que tiene la ciudad, con un afluente de gente diario impresionante, que es Retiro, Constitución y 11, y la confección y la construcción de un mapa del delito que cualquiera se puede meter, transparentando la situación delictual en la ciudad de Buenos Aires, que se publica cada 6 meses. Eso nos dio la posibilidad de tener un despliegue policial inteligente en el momento donde hay mayor circulación y mayor necesidad en cada barrio. Por supuesto, esta es la primer capa de seguridad, que es el despliegue policial. A eso se le va anexando el patrullaje, a eso se le van anexando las brigadas de investigaciones, motorizadas y diferentes divisiones y departamentos de la policía que van trabajando en forma constante para brindar seguridad. Nosotros hoy tenemos unos 19.500 efectivos en la calle desplegados para brindar seguridad. Y por supuesto esto ir acompañado con políticas de transparencia, como acá bien se ha marcado. Nosotros somos la primer policía que tiene una oficina de transparencia, que es lo que todo el mundo conoce como asuntos internos, donde está conducida por civiles. Y la ley expresamente prohíbe que haya como integrante de la oficina de transparencia algún policía o algún ex policía. Y esto tiene que ver para evitar estas sospechas que muchas veces se da en aquello donde cuando alguien va a denunciar a un policía, la denuncia te la toma un policía, instruye el sumario un policía y resuelve un policía. Bueno, a los efectos de terminar con estas dudas, lo que se hizo fue una política de transparencia que la verdad que nos ha dado un resultado realmente increíble. Pero claro, cuando hablamos de inseguridad, uno tiende a hablar siempre del derecho a la vida o el derecho a la propiedad, pero la inseguridad afecta muchos derechos, el derecho al desarrollo económico, y en ese aspecto podemos hablar desde turismo hasta en los polos industriales o los polos comerciales, donde la gente termina dejando de ir por miedo a la inseguridad. Por supuesto, el desarrollo al esparcimiento, poder recorrer los espacios verdes tranquilamente con su familia. Y en función de eso también hicimos un despliegue inteligente de la tecnología. Acá en la ciudad de Buenos Aires la policía ha invertido muchísimo en tecnología, y lo primero que hicimos fue pensar cuál era el mejor abordaje que podíamos darle a esta situación, y lo paramos por encima de lo que es el despliegue policial. O sea, recuerden que habíamos dicho que teníamos un despliegue policial inteligente, basado en esos efectores que le conté. Lo que hicimos fue un despliegue de cámaras. Hoy tenemos más de 10.000 cámaras en la ciudad de Buenos Aires, desarrolladas en clúster. Clúster son unas especies de anillos donde están dispuestos de tal manera que el delincuente al momento de huir va a ser captado por algunas de estas cámaras en el pase de barrio a barrio, de comuna a comuna, o cómo van fugando. Iniciando esto con un clúster muy grande, que es el anillo digital, que algunos lo habrán escuchado. El anillo digital, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos una frontera que es la General Paz, con los diferentes puentes que nos une con la provincia de Buenos Aires, y después tenemos el río. Esta situación geográfica lo que nos permitió fue realizar un anillo digital en toda el área de la General Paz, permitiendo poner cámaras de seguridad y lectores de patentes que nos permiten tener el control del ingreso y egreso a la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué sirvió esto? Por primera vez en estos anillos digitales, que uno está en el Puente La Noria y otro está en Balbín, nosotros trabajamos en forma conjunta y coordinada con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto lo iniciamos en la gestión de Cristian Ritondo y de Tito, y la verdad que lo hemos continuado de forma muy coordinada en la gestión de Sergio. Y esto lo que nos permitió fue terminar con los secuestros. Nosotros teníamos 2 ejes
de lo que era el acceso este y el acceso por el Puente de la Noria, el Camino Negro para el sur, de escape en materia de secuestro, y esto nos permitió terminar con las bandas, con los secuestros, y también atacar de forma directa uno de los hechos que hoy se transforma en un hecho de sangre, que es el robo automotor. Hoy el robo automotor, por la tecnología que todo el mundo sabe, no es como antes, que se levantan, son muy pocos los autos que se pueden levantar en la calle con los viejos métodos. Hoy, para robar un vehículo, tiene que ser con el ocupante cuando está en él. Y esto lo que trae generalmente ante una resistencia un posible hecho de sangre. Por eso es importante atacar este tipo de delitos. Y la verdad que el trabajo coordinado con la policía de la provincia de Buenos Aires ha sido fundamental en este sentido para terminar con diferentes bandas. De hecho, ayer pudimos atacar una banda de la Zabaleta que fue también en forma coordinada con la provincia de Buenos Aires, porque llevaban a Avellaneda vehículos que robaban, y de Avellaneda muchas veces venían para acá. ¿Esto por qué lo digo? Porque nosotros somos parte del AMBA, por supuesto que somos parte del AMBA, y hoy se habla mucho de la creación de una agencia del AMBA. Yo particularmente y personalmente no estoy de acuerdo en lo que es la creación de una agencia federal del AMBA, más que esa agencia federal, con lo cual nos dejaría fuera tanto a la provincia como a la ciudad de Buenos Aires desde un principio, pero sí, por supuesto, acentuar una mesa de coordinación de trabajo que nos permita optimizar los recursos. Durante muchos años, lo que hacía la ciudad de Buenos Aires era evitar que los delincuentes ingresen, la provincia de Buenos Aires hacía lo mismo, y lo que estábamos haciendo no afectaba al delito y no atacaba en forma directa. Hoy empezamos con mesas de coordinación operativas que están trayendo muy buenos resultados, pero también, y sumado a lo que venían diciendo tanto Miguel como Tito, hay que entender que con el uniforme no se soluciona todo. La policía no es la solución de todo. Hoy nosotros tenemos problemas muy específicos, que ahora los voy a enumerar, porque fui anotando dentro de los problemas que marcaba Miguel, algunos que quiero también sumar. Hoy muchas veces, y uno de ellos es la discusión, por ejemplo, de la ley penal juvenil, muchas veces nosotros pretendemos que un policía contenga una situación donde un menor está con un arma en la cintura diciendo estoy jugado, y el policía fue entrenado para otra situación. Ese es un problema político, y ese es un problema que nosotros los políticos nos tenemos que hacer cargo, y de una vez por todas dejar de hablar del futuro y empezar a que el futuro sea presente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, y lo digo con un ejemplo bien claro, cuando asumimos los índices de homicidios dolosos más altos de la ciudad de Buenos Aires se estaban dando en la Villa 31, y esto era una clara disputa territorial de los narcos. Era fácil desde la policía poder abordar esa problemática, cayendo con las fuerzas especiales, y como se dice en la jerga, romper y terminar con algunos búnker. El problema más grave era finalizar con la economía secundaria que arman este tipo de actividades delictuales, que es el menor, que lo utilizan de dealer, que lo utilizan de centinela, la madre soltera que la utilizan para vender, el jubilado, digamos, cómo el barrio va siendo cooptado por una actividad delictual secundaria de lo que es, en este caso, el narcotráfico. Y la única manera de abordar esa problemática es con una mirada multidimensional. Nosotros tenemos que ir con todos los resortes del Estado. Tenemos que ir con educación, tenemos que ir, por supuesto, con salud, tenemos que ir con obras públicas, tenemos que caer con todas las herramientas del Estado. Y la policía, por supuesto, que es una herramienta y una pieza fundamental para esto. En este caso, son las unidades de prevención barrial, que tienen un dinamismo diferente, tanto en su abordaje en el territorio, en su patrullaje, que van en trinomio, pero también en su accionar, ¿no? Siempre nosotros apostamos a una policía de cercanía, pero en este caso en particular, mucho más amplia, la cercanía en el barrio, y poder diferenciar
al uniforme de, digamos, que viene a romper, ¿no? Que solamente cuando ven un policía es cuando hay problemas, ¿no? El policía también está para solucionar muchas cuestiones del barrio. Así pudimos bajar la tasa de homicidios. Hoy en la ciudad de Buenos Aires logramos tener una tasa del 3% de homicidios. Hemos vuelto a índices delictuales de hace 25 años, pero por supuesto esto no alcanza con la policía. Y en la problemática que les decía antes, por supuesto está la justicia. Acá en la ciudad de Buenos Aires esto se amplifica. Para que se den una idea, un policía, un integrante, hombre o mujer, de la policía de la ciudad, según el tipo de delito, tiene que consultar a la Fiscalía General de la ciudad, a los jueces de instrucción o a los juzgados federales. O sea, tiene que tener 3 conocimientos de 3 fueros diferentes al momento del abordaje del delito. Y por supuesto, no todos trabajan de la misma manera. Hoy, la situación, nosotros lejos estamos de tener la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires, pero empezamos a tenerla. Hoy en las alcaldías y en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires tenemos detenido más de 300 presos. Algunos han cumplido condena, y esto tiene que ver con el Servicio Penitenciario Federal, que está totalmente colapsado, y nada se hizo en los últimos 20 años para mejorar esta situación. Y hoy nosotros estamos sacando policías que deberían estar cuidando a los vecinos, cumpliendo funciones para las que no fueron capacitados, que es para ser celadores, para cuidar las alcaldías que se transformaron en un servicio penitenciario, que inclusive hay amparos sometidos, pero ni siquiera la justicia ha podido resolver esta situación. La coordinación, ya hablé, y también entender la necesidad, como marcaba Tito, de poder adaptarnos a los delitos modernos. Hoy nosotros la coordinación no solo tiene que ser con las diferentes policías, tanto las fuerzas federales o la provincia de Buenos Aires, que nos une en este AMBA gigantesco, sino también con fuerzas policiales de otros países, y no solo enriquecernos de las diferentes experiencias, sino también entender y armar una mesa de inteligencia criminal, porque hoy el delito es transnacional y se afecta de forma directa a las diferentes jurisdicciones. Y eso no puede ser desatendido por nosotros. Y por supuesto que las redes sociales juegan un papel fundamental. Las redes sociales potencian tanto lo bueno como potencian lo malo. En épocas de pandemia, para que ustedes se den una idea, nosotros hemos tenido un incremento del 500% de denuncias por delitos de redes sociales, en sus diferentes variantes, desde grooming hasta el cuento del tío. Pero esta es la situación en la que hoy nos tenemos que fijar. Y con respecto al AMBA, para cerrar el tema, lo que planteaba es generar una mesa de coordinación donde se involucren no solo las diferentes fuerzas policiales, tanto la provincia de Buenos Aires como la policía de la ciudad, sino también las fuerzas federales, los municipios, es fundamental que los municipios también estén, y por supuesto todos los organismos del Estado que puedan caer sobre esa problemática que hoy tiene una problemática estructural de hace muchísimos años. Hoy el AMBA es un lugar donde necesita una política concreta que no se aborda con la creación de una agencia, sino con políticas coordinadas, con políticas concretas y de forma directa. Nosotros, desde el eslabón policial, que es un eslabón muy importante, pero como bien marcaba Miguel, no es el único. Antes de eso hay muchas situaciones por las que hay que trabajar. Nosotros lo empezamos a hacer por una cuestión de necesidad de los vecinos,
que nos piden con gran éxito. Hoy tenemos la tecnología y los recursos humanos puestos en ese sentido. Yo no llegué a escuchar la introducción porque tenía problemas de audio, no sé cómo es la temática, si esto se va a abrir a preguntas, si no se va a abrir a preguntas. Claudio. Algunas preguntas, si tenemos tiempo, vamos a hacer. Bueno. Lo decía solamente para completar si hay alguna pregunta, por eso lo estás planteando, ¿no? Ok, sí, porque a veces en particular es mucho mejor que te hagan preguntas que hablar tanto por ahí en el... Perfecto, Marcelo. Bueno, ahora viene el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a quien yo en confianza le digo Sergio, que es médico, que es abogado, que fue secretario de Seguridad de la Nación y fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, Sergio, tenés la palabra, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Claudio. Yo tampoco pude escuchar al principio porque se cortaba, no sé cuánto tiempo tenemos. Decí lo que 15 tenés. minutos. 15 minutos. Sí, decí lo que tenés que decir. Sí, bueno, sí. No, la verdad que, bueno, sobre todas las cosas, gracias por la invitación, un placer poder compartir este diálogo de ida y vuelta con cada uno de los integrantes. Claudio, cuando empezaste a hablar, que recién ahí volvió el audio, decías que esto tenía que ver con desafíos de interpretación donde, por sobre todas las cosas, nos uniera la historia y tuviera valores. Hoy nosotros, el título que los convoca es el desafío de la seguridad en el AMBA, uno de los lugares más grandes y más problemáticos en materia de seguridad del mundo. La verdad que estuve tomando algunas notas, yo muy interesante la introducción que hizo Miguel, sobre todo entendiendo que el tema de la seguridad es un tema complejo e integral. Y la verdad que, haciendo honor al título de la convocatoria, cuál es el desafío, es justamente lograr políticas que sean sencillas. Yo soy de aquellos que cree que los problemas complejos necesitan soluciones sencillas, que se generen políticas integrales, y por sobre todas las cosas yo le agregaría al concepto que vertió Miguel, que no solamente tienen que ser integrales, sino que también tienen que ser integradas. ¿Integradas con quién? Con la sociedad civil. Porque la sociedad civil debe generarse e involucrarse en los mecanismos como un integrante más del Estado, y no solamente debe participar, sino también debe ser un controlador del mecanismo de seguridad. En realidad, cuando Miguel hizo su exposición, le dio mucha fuerza, mucho hincapié al delito del narcotráfico. Un delito, vaya que si es complejo, si hay un delito complejo en el mundo del criminal es el narcotráfico, no solamente complejo, sino la característica de transnacional lo pone en el podio de los delitos más complejos, en el cual obviamente el AMBA es uno de los lugares en el país donde más se ve afectado la influencia del narcotráfico en la génesis del delito. Pero hoy en el AMBA estamos teniendo un cambio en el paradigma de la conformación del delito, y los delitos complejos cada vez son más sencillos, cada vez son más desestructurados, y cada vez son más prematuros en su accionar.
Esto es una de las características y uno de los desafíos que tenemos que enfrentar a la hora de analizar los índices criminales del AMBA. Y digo esto porque, si bien el narcotráfico, Miguel le puso mucho énfasis, me parece que más allá de todas las características y recomendaciones que tienen que ver con el abordaje del narcotráfico, yo creo que seguimos cometiendo el mismo error que venimos cometiendo hace 40 años. Miguel hablaba que necesitamos una política de control estricto de frontera, hablaba de que necesitamos un control del espacio aéreo estricto, y yo recordaba que si hay un país en el mundo que tiene un control estricto del espacio aéreo es Estados Unidos. Recordaba que si hay un país que tiene un control de sus fronteras, de sus ingresos y sus egresos muy marcado es Estados Unidos, y sin embargo el 85% de la droga que se consume en Sudamérica, que se produce en Sudamérica, se consume en Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que el desafío no es cómo enfrentamos el narcotráfico desde la manera ortodoxa, sino cómo cambiamos el paradigma de afrontar un flagelo que hace 40 años se viene profundizando en parte del mundo. La Argentina no es la excepción. Yo creo que el gran desafío que tenemos en materia de seguridad en el AMBA es discutir no solamente la mirada macro del narcotráfico y su génesis, sino también discutir, y por sobre todas las cosas, en esto creo que seguro Marcelo va a coincidir, tenemos que discutir de qué manera tenemos que seguir las policías provinciales involucrándonos en un delito que es un delito nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de analizar cuáles son los desafíos en la seguridad, estoy empezando de atrás para adelante, a diferencia de Miguel, que dejó el tema policial para lo último. Yo creo que Miguel fue muy contundente en su alocución, en el cual coincido prácticamente en el 100%. Me parece que tenemos que animarnos a discutir cuestiones estructurales que tienen que ver a la hora de generar seguridad, y donde el narcotráfico es un eje desestabilizador de la seguridad, por sobre todas las cosas por su gran anclaje territorial que tiene. Entonces me parece que el desafío es discutir nuevamente las políticas macro de cómo abordar el narcotráfico, que nadie en el mundo lo ha solucionado todavía, ni tiene la solución ni la metodología de abordaje para llevar adelante, pero por sobre todas las cosas que cortar de raíz uno de los grandes problemas que tiene la policía en materia de corrupción policial, que es la constante presencia de la policía integrando relaciones casi carnales con el narcotráfico. Y esto es debido a la ley de desfederalización. Ustedes saben que hace unos cuantos años, en búsqueda de una solución más efectiva de la lucha contra el narcotráfico, se permitió a las policías de las provincias que puedan actuar ante un delito federal, dándole un acotamiento a esta investigación que es solamente en el narcomenudeo. Y esto ha generado un daño tremendo en la transparencia policial, que es la gran madre de las batallas que hay que dar a la hora de pensar una policía moderna, una policía transparente, una policía de proximidad. Podemos llevar adelante todos las políticas de profesionalización, podemos llevar en lógica, podemos generar políticas articuladas, pero si los actores en el territorio se mezclan de la manera que hoy están interactuando la policía y el delito, estamos solamente retrasando el problema en el tiempo. Entonces me parece que tenemos que animarnos a discutir desde lo macro
hacia dónde vamos en un nuevo paradigma de discusión del narcotráfico, y en lo micro, en lo que le corresponde a cada una de las provincias, de manera la Nación vuelve a recuperar la investigación y, por sobre todas las cosas, la operatividad en un delito federal, desacoplando a las policías provinciales para que se dediquen a lo que su Constitución le ha delegado. Por otro lado, también tomé nota sobre lo que decía Miguel de la importancia de la inteligencia. Yo creo que, volviendo a la introducción de Claudio, de la historia y de los valores, yo creo que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una policía con mucha historia y con muy pocos valores. Creo que lo más pesado que tiene la policía de la provincia es su historia, aunque nos duela reconocerlo, y una policía que está cargada de valores, una policía donde no hay no solamente una profesionalización, sino no hay un espíritu policial, no hay una convicción policial, y donde las últimas incorporaciones que se han llevado adelante se han realizado como un simple puesto de trabajo más, sino como una incorporación de poder canalizar una vocación de servicio. Estas son cuestiones que impactan negativamente a la hora de evaluar cómo funciona la seguridad en el AMBA, y por sobre todas las cosas tenemos un desafío muy importante, que es cómo vamos a realizar el aumento que se ve estadístico de los índices criminales, por sobre todas las cosas, a partir de que profundiza la crisis económica. Nosotros sabemos que estamos ante una crisis económica más profunda y más aguda que en el 2001. La caída del Producto Bruto Interno de estos últimos 6 meses ha sido más intensa que la que se generó en el 2001, y todos sabemos que cuando hay una caída del Producto Bruto Interno, la delincuencia responde en espejo e inversamente proporcional. A la vez que aumenta o que decae el Producto Bruto Interno, aumenta el delito. Por lo tanto, cuando uno va a los papeles y hace una simulación algorítmica de los desafíos que se vienen hacia adelante, los números estadísticos se disparan de manera considerable. Por lo tanto, tenemos que pensar no solamente en el corto tiempo, sino ejecutar políticas que sean integrales, como decía recién Miguel Ángel. Tenemos que pensar políticas que sean integradas, donde, como decíamos, la participación ciudadana a través de la recreación de los foros de seguridad que fueron puestos por ley en la provincia de Buenos Aires, vuelvan a ejercer la funcionalidad que debería haber, que era el espíritu que tenía que funcionar. Y por sobre todas las cosas, tenemos que recuperar la credibilidad de una policía que cuando hace 5 meses atrás, ante las pandemias, por diciembre, tenía el 97% de rechazo de la población. Me parece que ese es el gran desafío en materia de seguridad, más allá de que tenemos que, como decíamos con Miguel, pensar y plantear las políticas desde el punto de vista integral, donde creo que el último eslabón, y coincido con Miguel, es la cuestión policial. Esto no se resuelve con más o con menos policías. Me parece que hay que hacer un profundo abordaje del sistema penitenciario, al cual todo el mundo, al igual que la justicia, todos nos quejamos, pero es muy poco lo que se viene realizando en materia concreta. El 85% de los delitos graves que se cometen en la provincia de Buenos Aires es cometido por reincidentes que ya han pasado varias veces por el servicio penitenciario, y esto se vio agravado en este último tiempo con la liberación de más de 5.000 detenidos, que es mentira, que eran detenidos por delitos leves. Hoy estamos en un promedio de un detenido o de una recaptura de esos liberados cada 24 horas, y casi todos tienen puntuarios que ninguno excede, lo que menos excede es el homicidio. Por lo tanto,
estamos ante una situación muy delicada y donde la articulación con la ciudad de Buenos Aires es fundamental. Y en ese sentido, otro de los temas que me parece que tenemos que abordar, que va a ser seguramente en materia de discusión en los próximos días, es la creación de la agencia metropolitana, que al igual que Marcelo no estoy de acuerdo con eso, porque el espíritu de la creación de esa agencia tiene que ver con la imposibilidad que tiene la Nación de articular políticas conjuntas con los diferentes distritos y sumarse al esfuerzo policial nacional. Creo que tiene que ver con la manera de tratar de organizar una institución al funcionamiento de los hombres, y no creo que esto sea lo correcto. Más burocracia en un sistema tan delicado como la seguridad, lejos de generar soluciones, genera problemas. Entonces, me parece que son temas que tenemos que discutir, cómo vamos a salir de la ley de federalización, cómo vamos a hacer para abordar un nuevo paradigma en materia de narcotráfico, y cómo vamos a hacer para profundizar la articulación, por sobre todas las cosas, de inteligencia criminal entre la jurisdicción de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que al día de hoy creo que se hace de manera aceitada, de manera muy frecuente y de manera muy fluida. Me parece que tenemos desafíos muy importantes por delante, y por sobre todas las cosas, el principal de todos ellos es poder hacer en justicia. Los países con mayores índices de seguridad no son los que más policías tienen, sino los que más fiscales y mejor funciona la justicia. Entonces debemos reencarrilar este gran eslabón de responsabilidades, y la justicia es la gran locomotora que debe empujar el rumbo de la seguridad en cada uno de los distritos. Me parece que esos son los grandes desafíos que tenemos en el AMBA. Bueno. ¿Concluiste, Sergio? 15 minutos. Me dijiste 15 minutos, 15 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno, son las 7:19:30 y bueno, yo tengo 4 preguntas. Vamos a hacer 4 preguntas. Que por supuesto contestan como quieran y quien quiera hacerlo. La primera es, ¿por qué es que no se construyen más cárceles en nuestro país si el sistema penitenciario está sobrepasado, e incluso las comisarías de la provincia de Buenos Aires, y como decía también Marcelo, las comisarías del gobierno de la ciudad? Es decir, y ahí hay una, como decían ustedes, ¿no?, una relación entre el delincuente y el policía que no es conveniente. ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón económica? ¿Es una razón de que tienen mala prensa? ¿Construir cárcel? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo No sé. tomar la palabra? Bueno. Para poner un poco en contexto y le paso la palabra al resto. Cuando hablamos de superpoblación carcelaria, estamos hablando de los siguientes números. Hoy en día el Servicio Penitenciario Federal tiene aproximadamente 12.000 detenidos, habiendo hecho la liberación que hacía referencia Miguel Ángel y Sergio, hoy en día está en el cupo correcto. Sin embargo, el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires tiene una superpoblación aproximadamente del 40%. Y las comisarías de la provincia de Buenos Aires, que pasan a ser hoy en día, desgraciadamente, el tercer servicio penitenciario del país, no siendo esto función, no teniendo el equipamiento correcto, no estando preparados para esto, porque permítame recordar que no solamente no es la función de la policía, sino que la policía no compra, no adquiere los recursos necesarios para cuidar a los detenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la orden de prioridades, comprar celulares para el traslado de detenidos, para llevarlos a cada uno de los departamentos judiciales para que puedan asistir a la audiencia de los jueces, es un gasto enorme que, por supuesto, en la legislación de la provincia de Buenos Aires lo debe asumir el servicio penitenciario de la provincia, que no les está dando. Ahora bien,
Hasta ahí el cuadro de situación en general, un cuadro de situación que se ha visto agravado por la desfederalización del delito. ¿Por qué? Del narcotráfico. ¿Por qué se ha visto agravado también? No solamente por lo que decía Sergio, sino porque el artículo 5 de la desfederalización le impone al gobierno federal el traslado de los recursos necesarios para hacerse cargo de estos delitos. Traslado que desde que se hizo la transferencia nunca se vio efectivizado. Entonces, las jurisdicciones que asumieron esta tarea no incrementaron sus áreas judiciales, sus policías asumieron este nuevo rol, tienen más cantidades de detenidos y demás, y jamás recibieron la compensación que establece la normativa. Entonces, el planteo es cómo incrementar los cupos del servicio penitenciario, y nos encontramos que la construcción de una cárcel no solamente es algo muy costoso, sino que dura más de un periodo de gestión. Es muy difícil terminar una cárcel de las características que tienen que tener por los niveles de seguridad que impone la arquitectura penitenciaria hoy en día en 3 o 4 años. Quizás en esas dos cuestiones tenemos la respuesta. La provincia de Buenos Aires ha optado por algún sistema alternativo porque el problema lo tiene y tiene que buscar solución. Las cárceles modulares que ha inaugurado Sergio este año son una prueba de ello, pero no son la respuesta definitiva para un problema que tienen las policías y que conforme nuestro sistema jurídico es responsabilidad de los servicios penitenciarios. ¿Me permitís? ¿Cómo? ¿Me permitís? Quiero Sí, Marcelo. primero aclarar cuál es la situación de la Ciudad de Buenos Aires en este traspaso de las competencias, las diferentes competencias, y en poder cumplir con la manda constitucional de obtener la plena autonomía. Como todos saben, es debate. Hoy todavía hay delitos que no han sido transferidos a la Ciudad de Buenos Aires, más allá de estar enmarañados en una reforma judicial, de la cual, por supuesto, no estoy absolutamente de acuerdo en nada. Sí, de la autonomía y del traspaso de los delitos, no de la reforma. La Ciudad de Buenos Aires siempre tuvo convenio con el Servicio Penitenciario Federal, donde sus detenidos son alojados en este servicio penitenciario. La Ciudad de Buenos Aires hoy está evaluando, en este camino a obtener la plena autonomía, ya los detenidos pasan a ser nuestros. Imagínense, si hoy que los detenidos son de nación, para que se den una idea, en la Ciudad de Buenos Aires hay un promedio de 3.000 detenidos por mes, de los cuales quedan detenidos efectivamente para proceso judicial y para condena entre 800 y 1.000 de esos 3.000 detenidos. Con lo cual, hoy hay unos casi 5.500 detenidos en el servicio penitenciario que son por procesos realizados por la Policía de la Ciudad, el Servicio Penitenciario Federal. Nosotros estamos evaluando, hoy hay diferentes tipos de servicios penitenciarios, ¿no? Tenés público-privado, público, y ver la manera de generar esa independencia y no estar en esta situación que hoy nos pasó, que el servicio penitenciario a la justicia le dijo: yo no recibo más detenidos, y empezaron a alojarlos en las comisarías de la ciudad. Pero también creo que esto tiene que ver con un debate que marca un poco lo que hablaba Miguel al principio, que la ideología. Nosotros hay temas que en la Argentina tenemos que entender que tenemos que empezar a verlos como son y no como somos, porque si no, nunca vamos a lograr la solución. Uno es el servicio penitenciario. Con este problema lo venimos acarreando hace muchísimos años y siempre seguimos hablando de lo mismo. Por eso siempre repito lo que dije al principio: tenemos que dejar de hablar del futuro y empezar a hacer que el futuro sea presente, porque si no siempre nos quedamos en la misma. Lo mismo que la ley penal juvenil. Nadie está hablando de que un menor vaya a Marcos Paz o cumpla las mismas sentencias que un adulto. Nadie está hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que no puede hacer todo lo mismo. Lo que estoy diciendo
es que ninguna sociedad en el mundo se puede desarrollar sin las mínimas reglas de convivencia, que es que el que las hace las paga, inclusive para la formación de ese menor. Y eso es lo que a nosotros, los argentinos, nos cuesta discutir, porque vemos las cosas como somos y no como son. Bien. Es sorprendente, no lo digo solamente yo, sino los mensajes, es sorprendente los puntos de coincidencia que ha habido entre ustedes, entre los expositores. Entonces ahora yo quiero hacer puntualmente su punto de coincidencia, una pregunta que va, esto sí dirigido a los que son funcionarios. ¿No creen en una agencia? No creen, por lo que han dicho, ninguno de los dos creen en una agencia, pero sí creen en una acción mancomunada entre la provincia, bueno, lo que denominamos el AMBA, es decir, el título de esta conferencia. ¿Eso está articulado? Es la pregunta. Es decir, ¿está articulada esa acción combinada de la provincia y de Cava, dejando de lado, por supuesto, la agencia? Perdóname, Sergio. Los dos son coincidentes que no debe haber. No, te comento, en función de lo que decía el anillo digital. Hoy vas a cualquiera de los dos centros, tanto en Puente La Noria o en Balbín, y vas a encontrar un policía de la ciudad y un policía de la provincia de Buenos Aires sentado al lado. Sergio, ¿cómo lo ves? Como dice Marcelo, así funciona y así debe funcionar. La cooperación que tenemos entre los dos distritos es muy aceitado, funciona prácticamente de por sí, sin que tener que interferir la cadena de mando, porque ya está establecido, funciona de manera muy articulado y por sobre todas las cosas se complementa desde el operativo muy bien. Yo creo que vuelvo a repetir, yo creo que la agencia, y hay que poner mucho énfasis en la discusión de la agencia de seguridad, que tiene que ver con la incapacidad de los responsables de coordinar las políticas públicas de todas las provincias, como bien decía Miguel Ángel, y yo creo que eso es un error, adaptar una institución al funcionamiento de las personas. Las personas tienen que adaptarse al funcionamiento de las instituciones, y me parece que la articulación de la inteligencia criminal es algo que viene ya en el ADN de la cooperación policial, viene en el ADN de la sumatoria del esfuerzo de Policía Nacional, y tiene que ver con profundizar todos los días y por sobre todas las cosas en la coordinación de las nuevas tecnologías que vienen apareciendo, porque a medida que la tecnología se complejiza, la interacción también necesita es mucho más complejo y necesita más horas de coordinación, pero lo importante es el espíritu de coordinación, eso funciona perfectamente. Muy bien. Déjame sumar una cosita más. No es que uno dice que no porque no a la agencia, sumando a lo que dice Sergio. Hoy nosotros nos sentamos y discutimos las problemáticas. Yo no he leído el proyecto de la agencia, pero crear una agencia, ¿qué significaría? Porque el recurso humano es finito. Que Sergio disponga personal, que yo disponga personal, para que esa agencia, digo, ¿de dónde lo sacaríamos? ¿Cómo lo articularíamos? En ese sentido, te digo que me parece que la agencia no va, lo que hay que ampliar esta mesa de coordinación operativa que nosotros tenemos, con los estamentos que faltan, que era lo que marcaba Sergio, de lo que es el gobierno nacional. Perfecto, sí, quedó claro. Otra pregunta. Se habló acá de que el delito, y especialmente el narcotráfico, se mueve mucho en el campo de las redes sociales. Y se habló también de abordar el terreno de las redes sociales. La pregunta es, ¿hay tecnología para esto? ¿Cómo se hace? ¿No vulnera las libertades individuales? ¿Hay riesgo de que eso ocurra? En fin, esa es otra de las preguntas.
Bueno, si me permite, Claudio. Sí, Miguel. No, es un debate complejo, pero permitidme una referencia previa antes de entrar a este punto, muy, muy cortita. Yo decía en un punto de la exposición, coincidente con lo de Marcelo y con lo de Sergio, que cuando se legisla en función de la demanda popular, sin consultar a los que saben y a los que tienen la responsabilidad de ejecutar, se termina legislando mal, peor. Yo recuerdo, y pongo este ejemplo, cuando fue la muerte del hijo de Axel Bloomberg, ¿se acuerdan? Que hubo una serie de modificaciones a las leyes porque había que dar una respuesta al reclamo popular. Tan mal hecho estuvo que terminó complejizando todo. Crear una nueva instancia, una agencia del AMBA, me parece desde el punto de vista teórico una irresponsabilidad. Porque bien lo dijeron, ¿con qué elementos, con qué personal, con qué financiamiento? Estamos creando una superestructura sobre las ya existentes. Acá lo que hay que plantear es la coordinación. Y si un ministro a nivel nacional no puede coordinar, bueno, tiene que dejar lugar al que deba hacer la coordinación. No es para suplir la falencia crear otra superestructura que lo único que va a hacer más compleja todavía la tarea de la prevención. Yendo al tema de la inteligencia, de la ciberinteligencia criminal. Miren, creo que hay que tomar los recaudos necesarios para garantizar la privacidad, pero hoy sería absurdo privarle a la sociedad de un instrumento fundamental como es la inteligencia criminal para garantizar su seguridad, no hacer inteligencia sobre las redes. Ahora, si vos sobre las redes haces inteligencia como mecanismo de control y de represión social, es autoritario. Pero hacer inteligencia criminal desde una perspectiva democrática, con el control parlamentario que debe existir para una cuestión de este tipo, lo dice de alguna manera, lo preanuncia ya la ley 25520, la ley de inteligencia, a la que hay que adecuarla y actualizarla. En el año 2001, cuando la consensuamos con el gobierno radical, yo era oposición en aquel momento, no teníamos el desarrollo de las redes y de la informática y de la internet como tenemos hoy, pero ya se hablaba del control parlamentario. Entonces, acá el tema es no desnaturalizar la función del Estado. El Estado tiene que hacer inteligencia criminal y tiene hoy que hacer inteligencia criminal y estratégica en las redes. Tiene que hacerlo con un espíritu democrático y no como mecanismo de control y de represión social. Exacto. Bueno, y queda entonces... Perdóname, te sumo un par de ejemplos. Por supuesto que es necesario. El tema es no vulnerar los derechos de las personas. Pero para que te des una idea, un movimiento tan conocido como el de Chalecos Amarillos se reunió y se gestó a través de redes sociales. Y así podría enumerar muchísimos ejemplos. Una de las bandas que nosotros desarticulamos, que era de venta de medicamento apócrifo que articulaba, la base estaba acá, en Ciudad de Buenos Aires, y articulaba con Londres y con la India, un trabajo que hicimos en conjunto con el FBI, lavaban el dinero con ventas de armas del Fortnite, los juegos de los chicos, de las tarjetas de créditos. Digo, hoy la amplitud, por eso hablaba de que las redes sociales te potencian lo bueno, pero también potencian lo malo. Por supuesto que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, con lo que implica, ¿no? Sabiendo que el Estado se organiza mucho más lento que el crimen se organiza mucho más rápido, pero hoy también en el siglo XXI uno puede dejar muchas cosas. Lo que nunca deja va a ser el teléfono y las redes sociales, y lo que hay es que adecuar y hacerlo con mucho profesionalismo, con mucho cuidado y con mucho apego a las normas en el cumplimiento de no vulnerar los derechos de las personas. Pero es un abordaje que no podemos dejar de lado. Bueno, finalmente, la última. Esto va directamente para Sergio. Sergio, hablaste de la
gran parte de tu exposición orientó sobre el tema de la policía de la provincia. Empezaste por ahí. Hiciste que yo había hablado de valores al principio y dijiste que la policía de la provincia carece de valores o en tal caso no tiene los que quiera tener. ¿Cómo entonces, como jefe como ministro de Seguridad de la provincia, te apoyás o podés confiar en esta policía? Primero, ¿qué tenés pensado hacer para ver si podés modificar eso o si eso se te hace muy difícil de modificar, buscar alguna fuerza nacional que te ayude en esto? No, no es difícil. Lleva tiempo, lleva dedicación, hay que saber hacerlo. Pero el problema, en realidad, en 15 minutos No sé. es un tema muy complejo. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto, te escucho. Es un tema muy complejo. ¿Dónde radica, dónde está la madre del problema que vos mencionás? Es que una de las primeras cosas que me pasan cuando asumo y tenemos una reunión de planificación típica que tiene que ver con la conducción, empiezo a ver que hay errores conceptuales a la hora de analizar una planificación. Por lo tanto, lo primero que pido es cuál es la doctrina en que se basaba la policía de la provincia de Buenos Aires. Todos los generales se miran y se dan cuenta que la policía de la provincia de Buenos Aires no tenía doctrina. Para que se entienda, una policía sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Por lo tanto, no es una tarea complicada, no hay que modificar. Lo que hay que hacer es empezar a incorporarle doctrina a la planificación policial. Y a partir de allí se van a empezar a alinear cada uno de los diferentes satélites que hoy parecieran que tuvieran vida propia dentro de la policía. Alguien había dicho muy bien que la policía siempre se vuelve a su estado natural después de diferentes reformas, y hablaron de las diferentes creaciones de la policía, la Policía 1, la 2, la local. En realidad lo que hay que hacer es conducirlo. Esto es como un río que se forma con el deshielo de la montaña. Si uno permanentemente lo que se hace es colocar un dique para que el agua no llegue al final de la montaña, y tarde o temprano la presión lleva por delante puesto el dique. Lo que hay que hacer es conducirlo, esa agua que viene bajando de la montaña, hay que ir conduciéndola por el camino que tiene que naturalmente absorber el declive, no generar daño y poder desembocar pacíficamente en el océano. Eso es lo que falta hoy a la policía, y es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en la doctrina de la policía, estamos trabajando en la incorporación parte de cada uno de los efectivos de esa doctrina como el alma mater del ejercicio policial, y a partir de allí seguramente con las nuevas medidas que vamos a estar anunciando en breve, yo estoy totalmente convencido de que vamos a tener una policía mucho más, pero muchísimo más eficiente. Hoy la policía, lamentablemente, cuando decíamos que tiene el 97% del rechazo de la población, no es un rechazo caprichoso, sino que tiene que ver con esa historia que nos viene, por sobre todas las cosas, defraudando a los bonaerenses. Yo soy muy optimista, creo que el método de gestión en materia policial, y acá vuelvo a lo que decía Miguel Ángel, cuando hablamos de seguridad, el último eslabón siempre es la policía y no debe ser el primero. Yo estoy totalmente convencido que el método de gestión policial es el mando, y a partir de la implementación del mando, la constitución política y la doctrina, rápidamente va a adoptar un rumbo. El problema de la policía es que
no tenía un rumbo, porque no tenía, es como navegar en el mar sin una brújula. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final del conversatorio. Les agradezco infinitamente la participación de ustedes. Realmente esta vocación de servicio hay que resaltarla, y yo particularmente lo hago. De modo que cierro con unas muy breves palabras, que concluidas las exposiciones de los panelistas y el posterior intercambio, es el momento de formular francamente nuestro agradecimiento. Gracias a los expositores, en primer lugar. Gracias a todos los participantes, situados en los más diversos puntos del país. En primer lugar, entiendo la urgencia incuestionable del tema que se planteaba. En segundo término, sin duda, la calidad y experiencia probada de cada uno de los expositores. En tercer lugar, permítasenos creerlo, el hecho de que el Foro Patriótico Manuel Belgrano se ha convertido ya, en apenas 2 meses de actuación, en un punto de nuestra vida pública sin prejuicios ni tabúes. Hace pocos días, un agudo periodista planteaba casi angustiosamente la necesidad de desbanalizar nuestra política. Para eso estamos. Tenemos un pensamiento político y social definido. Y el hecho de que hayamos elegido la naturaleza de foro para nuestra actividad no deriva de una vocación hacia el debate, por el debate mismo, sino la voluntad de profundizar juntos un puñado de ideas rectoras, capaces de liberarnos de las rejas del retroprogresismo. Gracias una vez más por encontrarse con nosotros, y esperemos seguir encontrándonos en esa línea que trasciende cualquier antinomia del pasado, y que acá ha quedado claro que es posible superar esa antinomia, porque acá han estado en coincidencia estos cuatro expositores. El próximo encuentro va a ser sobre educación, que está muy vinculado a este tema. Muchas gracias